Es la pareja de la momia. La pareja de la momia. Pareja. Debe ser un regionalismo que te cuento. El momio. Pues bien, la sesión pasada ahí tuve yo inconvenientes. Yo les había compartido de material un texto que ahí les redacté y una película que era opcional, incluso otro texto, un libro que también era opcional. A mí me importaba que se leyera por lo menos lo que ahí les había compartido, que yo lo que les había redactado. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada, si no saben, han escuchado, han de saber que Cano es un autor muy, muy difícil, ¿no? Entonces, yo quería compartirles eso para contextualizar un poco y luego venir aquí y ver lo que yo considero que es el centro de la filosofía de Kant, para ya posteriormente en la siguiente sesión empezar a ver todas las implicaciones y los otros conceptos que son más complejos y más profundos. Entonces, esta vez vamos a hacer un abordaje muy sencillo, breve, para ver los principales conceptos, ¿no?, de Kant, que son básicamente los tipos de juicios, para llevarnos eso de tarea en la semana, en la mente, comenzarlo a digerir, digamos, y ya venir mejor predispuestos en la siguiente sesión. No sé si han tenido oportunidad de leer algo del libro que les compartí o la película. Bueno, la película era, digamos, no era necesario, ¿no? Está interesante, la pueden ver una tarde, una noche ahí con una copa de vino, ¿sí?, para imaginarse cómo era la vida de este tipo. Que ahorita el maestro Gregorio nos compartía algunas anécdotas que decía, maestro. ¿De la película? No, de la vida de Kant. Ok. Que pasaba a dar clases a la universidad y la gente decía ya son las 7:54, porque acaba de pasar el señor Kant. Ah, sí. Sí. Como que la gente ponía su reloj a la hora de ver a Kant, sí es muy conocido. Que era muy meticuloso, exageradamente meticuloso. Exageradamente meticuloso. Entonces, sí me sorprende el comentario que haya intentado casarse 2 veces, cuando sí. no era. En una ocasión creo que saludó a alguien, lo conoció ahí cuando iba rumbo a su trabajo y por alguna razón muy circunstancial se saludó y eso hizo que se retrasara y jamás volvió a pasar por el mismo lugar. Eran de esos detalles que hablaban de lo meticuloso que era el amigo. Pues no era precisamente pedante, pero sí cambió su carácter ya cuando ya se hizo maestro de universidad y ya tenía dinero, ¿no? Y hasta se contrató después un criado que le ayudaba en sus labores. Es que sale en la película. Sí, porque anteriormente pues él era de cuna humilde, ¿no?, y fue hasta ya muy viejo, fue pobre. Cuentan que sus amigos le tuvieron que comprar un abrigo porque andaba prácticamente en harapos. Y sí intentó cortejar a 2 muchachas, pero estaba tan absorto en sus asuntos que se tardaba y pues le bajaban el mandado. Y ya después le preguntaban, ¿no?, que si por qué no se había casado, y él decía que cuando tuvo la oportunidad y cuando quiso, pues no se le dio, y ya posteriormente pues ya no estaba él en disposición, o ya no le interesaba. Sí. No tenía esas competencias. No tenía las competencias. Hoy decimos como algo así, no tenía las competencias. Y a lo mejor le daba muchas vueltas, reflexionaba sobre el amor y no era lo que quería la muchacha, a lo mejor. Sí. Pues bien, pues este señor, como ya vieron, pues es no alemán, porque no era Alemania propiamente, ¿no?, de Prusia Oriental, nace en Königsberg, ¿sí?
ya muy grande hace su obra principal, la que vamos a abordar un poco aquí, la de la crítica de la razón pura. Tengo entendido que por ahí de los 57 años. Anteriormente, pues él obviamente ya era maestro, su filosofía pues era la filosofía de la época, ¿no? La del espíritu de la época. Era racionalista. Pero después lee a David Hume, el filósofo que nos ilustró el maestro Islas, y se sorprende y le abre los ojos, ¿no? Él dice que lo despierta de su sueño dogmático. Precisamente porque hasta entonces el espíritu teológico y cristiano pues era precisamente dogmático. Y como vimos con Hume, se pone en duda toda esta maquinaria conceptual y abre la puerta a otro tipo de planteamientos y se va al otro extremo. A fin de cuentas, lo que Kant intenta hacer es una suerte de mediación entre esas dos posturas, que lo logra y abre el paso a un montón de otros filósofos que posteriormente trabajan sus planteamientos. Y claro, posteriormente, el otro sábado vamos a ver las críticas que se le hacen a Kant. Sin embargo, sigue siendo uno de los grandes. O sea, hay mucha gente que dice que es el filósofo, ¿no? Así como le decían a Aristóteles, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, eso lo considero yo como una gran virtud, que después de descubrir después de que Hume le haya despertado de su sueño dogmático, tuvo que rehacer toda su filosofía, empezar de cero, ¿no? Y eso es debe ser algo muy difícil, ¿no? Incluso a nivel personal, porque hay que replantearse todo, incluyendo la propia ética. Entonces habla de la responsabilidad de él en términos intelectuales, también en términos morales. Y precisamente eso es, aparte de la teoría del conocimiento de Kant, es un filósofo de la responsabilidad, como posteriormente vamos a ver en otro módulo, la teoría moral y ética de Kant, ¿no? Que ya más o menos todos tenemos una idea, ¿no?, del imperativo categórico y todo este rollo. Pues bien. No hagas a otro lo que no es para ti. Exacto. Algo así Sí. Se mueve esto. ¿Puedo mover tantito ¿Ah, sí? O está bien. Pero la necesito hacer así, que la muevo. O aquí. A ver. Aquí se le da vuelta. Lo quiero subir así. Lo quiero subir para que te vea más la cara, porque no se ve. Pues es que creo que aquí no se puede girar. Aquí, si aquí le gira, se levanta todo. Ok. Canijo, no. Ahí está. Ahí está. ¿Está? Perfecto. Pues bien, entonces, como ya sabemos, el diplomado pues fue un gran rollo, ¿no? Ponernos de acuerdo entre el maestro Islas, que aquí nos acompaña, Michelle y un servidor. Después de mucho pelear, el maestro Islas pega un manotazo en la mesa y dice, pues bueno, vamos a organizarlo así, ¿no? Vamos a plantear las 3 primeras preguntas de las 4 que plantea Kant. Porque Kant plantea que esas preguntas son, digamos, todos los aspectos o todos los aspectos que se deben de abordar para abordar responsablemente una teoría filosófica. Entonces, en el primer módulo estamos intentando responder a la pregunta ¿de qué puedo conocer? Si puedo conocer, ¿qué es lo que puedo conocer? ¿Cuáles son los mecanismos que suceden para que el sujeto pueda
conocer un objeto y qué implicaciones tiene todo eso y qué límites sobre todo. ¿Sí? Porque él precisamente es lo que va a hacer, va a poner límites, cosa que antes no sucedía. Se pregunta también Kant, ¿qué es lo que debo de hacer? Eso adecuadamente lo vamos a abordar en el siguiente módulo, pero sabemos es una pregunta importante porque es una pregunta práctica de la vida cotidiana, ¿no? O sea, la disyuntiva, el dilema, la toma de decisión, que no es tan fácil como decir qué café compro, ¿no? Sino que hay momentos límite en la vida en los que no es muy fácil tomar decisiones porque tiene implicaciones fuertes, ¿no? Para nuestra propia vida y para la vida de los demás. Luego, en el tercer módulo, nos vamos a preguntar, pues, ¿qué puedo esperar? Dado lo que yo pueda conocer, con eso, dado lo que yo pueda hacer, lo que esté a mi alcance hacer, hay cosas que no dependen de mí. Y de todo ese ámbito de realidad, ¿qué es lo que yo puedo esperar? Entonces, la pregunta por el conocimiento, pues se aborda precisamente desde la teoría del conocimiento. Ya vimos algunas versiones, algunas teorías, vimos a Platón, vimos a Descartes, vimos a David Hume, y ahora le toca a Kant dar respuesta. La pregunta sobre qué debo hacer, pues desde la ética, ¿sí? ¿Y qué puedo esperar desde el fenómeno religioso? Hay una cuarta pregunta, perdón, hay una cuarta pregunta que en cierta forma ya está implícita o ya se responde abordando las tres primeras, que es la pregunta, ¿qué es el hombre? Es la antropología, ¿sí? Entonces, desde el abordaje de las tres primeras preguntas, la cuarta pregunta en cierta forma ya queda respondida, ¿no? Y eso sí lo anuncia Kant. Pues bien, Kant hace un giro importante en la pregunta por el conocimiento. Hasta antes de Kant, el conocimiento dependía del objeto que se pretendía conocer, ¿sí? Estaba el sujeto cognosciente, el de la razón, el que aprende con H, o sea, el que comprende, ¿no? Como abarcando el objeto, y el objeto con todas sus características se entrega al entendimiento, y si este proceso se da de manera adecuada, como en un espejo, la razón puede entender a cabalidad el objeto. Y ese entendimiento, ¿de qué depende? Pues de las características del objeto, de las categorías, de los accidentes, diría Aristóteles. Entonces, hay dos elementos, ¿no? El conocimiento, ¿sí? La maquinaria que pretende conocer y el objeto. Pero hasta entonces, la primacía, el valor, la importancia se le daba al objeto, ¿sí? Pero llega Kant y da un vuelco. Él dice darse cuenta de que ese objeto hay algo de sí que es incognoscible y que a fin de cuentas lo que podemos conocer es algo que está mediado por unas categorías que él propone, que son una suerte como de gafas, de cristales, ¿sí? De filtros, a través de los cuales esos datos, por decirlo de alguna forma, cuando llegan al entendimiento ya están filtrados precisamente por el entendimiento. Entonces, lo que tenemos no es un entendimiento propio de la cosa en sí, sino fenómenos que se nos aparecen. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ese es el gran vuelco que le da Kant a la filosofía, a la pregunta
por el conocimiento. ¿Sí? Él mismo se refiere a esto como la revolución copernicana. Recordemos Copérnico, pues, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su descubrimiento? Pues del universo geocéntrico, ¿verdad? Cambiamos a un universo heliocéntrico. No era el centro del universo. Y pues sabemos que le fue como en feria, ¿no? Pero, mande. A él no, al que le fue para Galileo. Bueno, también. Entonces, este señor, pues, o sea, es sobre todo el término revolución copernicana se refiere como un cambio de paradigma, una cosmología diferente que replantea la forma de ver y de hacer ciencia. Sobre esto hay otro libro muy famoso, ¿no?, de Thomas Kuhn, que se llama así precisamente, ¿no? Y habla de todo esto, pero ya de la ciencia, los famosos paradigmas de Kuhn. La revolución de la... ¿Cómo? ¿Cómo la revolución? La revolución científica. Ajá. Thomas S. Kuhn. La revolución científica. Muy famoso. Sí. Sí. Pues bien, entonces tenemos este señor en el mero siglo de la Ilustración, lo cual presenta como un nuevo paradigma, ¿no? El paradigma de la Ilustración, que él lo explica, se puede explicar muy bien con una frase propia: sapere aude, atrévete a pensar. Pues el pensamiento, la luz que ilumina, y es precisamente, pues es una osadía en esos tiempos, ¿no? Sabemos la cautela con la que se andaban sus predecesores, como nos lo explicó el maestro Islas, Descartes, David Hume, porque no era fácil teorizar y cuestionar la autoridad de la Iglesia. Que la autoridad de la Iglesia pues no era como ahora algo de los domingos, ¿no? La autoridad de la Iglesia era una autoridad del Estado, era una autoridad política y tenía repercusiones a nivel político. Entonces, este nuevo paradigma que se abre con los planteamientos de Kant tiene muchas repercusiones que más adelante en la siguiente sesión ahí me gustaría retomar. Tiene implicaciones, por ejemplo, en cuestiones antropológicas sobre los derechos humanos, posicionamientos políticos sobre la libertad del hombre frente al Estado, qué debería de ser el Estado. Entonces realmente Kant abre la puerta a muchas reflexiones que hasta la fecha se siguen discutiendo y se siguen teorizando. ¿Sí? Reflexiones ¿de qué tipo? Culturales, antropológicas, sobre la ciencia, sobre la metafísica, porque en sí ese era digamos, su preocupación. La ciencia, ¿sí?, si era posible la ciencia, si la metafísica, si era posible en términos de qué, en términos de una ciencia. Porque así como Hume lo describe, nos lo muestra, si quieren ustedes lo digo de forma muy burda, pues parecía que la metafísica eran como castillos en el aire, ¿no? Que si bien tenían coherencia interna, al final se derrumbaban los cimientos. Entonces, Kant se pregunta si la metafísica, es decir, la estructura conceptual de la religión, puede ser vista como una ciencia. Entonces, para eso, pues, obviamente, lo primero es preguntarse qué es la ciencia. Entonces, claro que las ciencias son un montón de actividades que hacen los científicos, pero el momento decisivo
el corazón de la actividad científica está en los juicios que hace el científico. Entonces, inmediatamente lo que Kant hace es hacer una clasificación de los juicios para saber cuándo son científicos y cuándo no. ¿Qué está entre paréntesis religión y metafísica? Muy bien. Por metafísica, bueno, digamos que hay metafísicas no religiosas. Sin embargo, la preocupación de esos tiempos sí era religiosa. Kant tenía 3 personajes de la metafísica, ¿no? Uno es Dios, otro es el mundo y otro es el alma, ¿no? Entonces, como que habría otras metafísicas aparte de la religión, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, no toda metafísica es religiosa. Sí. Precisamente estos planteamientos abren esa posibilidad. Pero bueno, también hay muchas definiciones de metafísica, o sea, desde las muy estrictas hasta las más tradicionales que tienen que ver con lo religioso. ¿Sí? Pues bien, entonces nuestro amigo Kant hace una clasificación de los juicios y en eso consiste su investigación. ¿Sí? Entonces, dice ahí 2 tipos de juicios, hace 4 clasificaciones: los juicios analíticos, los juicios sintéticos, que pueden ser a priori o pueden ser a posteriori. Los juicios analíticos son aquellos juicios que, ahí viene un ejemplo: los calvos han perdido el pelo. ¿Qué redundancia encuentran ustedes en ese enunciado? Sí. El predicado, lo que se señala ahí, ¿no? El predicado ya está indicado. Exacto. El predicado ya está indicado, ya está incluido en el sujeto. Es decir, yo ya sé que todo calvo ha perdido el pelo. Entonces, no me ofrece nada nuevo, no me da información nueva este tipo de juicios. Luego están los juicios sintéticos. El calvo lleva puesto un peluquín. Entonces, el hecho de que el calvo lleve puesto un peluquín, sí es algo adicional a la realidad del calvo, ¿sí? Me da información nueva sobre esta situación. Entonces, primero, así está estas 2 vertientes, estos 2 tipos de juicios, y pueden ser a priori o posteriori. A priori se refiere a que el entendimiento, ese juicio se da solamente por el mero ejercicio de la razón. ¿Sí? No hay que recurrir a la experiencia para verificar si eso es cierto. O sea, hay muchos pensamientos a los que puedo llegar teniendo otros conocimientos previos, sin tener yo que verificarlo. Y en la posteriori, pues precisamente lo empírico, acudir a la experiencia para verificar si es real. Entonces, los juicios analíticos generalmente son a priori. Digamos, son los juicios corrientes, cotidianos, juicios analíticos a priori y juicios sintéticos a posteriori. Aquí, perdón, creo que uno de los ejemplos que pone Kant de juicios a priori es la aritmética, ¿no? Exacto. 7 más 5 igual a 12. Pero para saber que 7 más 5 igual a 12 lo tuve yo que haber aprendido, ¿no? Tuve que tener una experiencia de sumar 7 y 5. Y Kant dice que no, que eso nos viene como innato, ¿no? Sí, sí. De hecho, la aritmética y más aún la geometría es el conocimiento científico por excelencia. Sí. ¿Sí?
pero sí me cabe la duda de que pues tan a priori no me parece. Tiene que tener algo de Hay- personalidad, ¿no? Así como... Sí, pues tú tener una experiencia con eso, ¿no? En la próxima sesión quiero ver algunos casos en los que precisamente se pueden hacer esas críticas. ¿Sí? Hay un experimento muy posterior en el que se pregunta, bueno, creo que, no recuerdo qué filósofo ya se planteaba este problema, pero después un doctor hace el experimento de si una persona ciega que tiene conocimiento de las figuras geométricas por medio de los sentidos, después cuando lo operan y le permiten ver, es capaz de reconocer esas figuras. Entonces se da una larga discusión, unos dicen que sí, otros dicen que no, entre los empiristas y los racionalistas. Cuando se hace este experimento, se logra ver que precisamente esta teoría kantiana vuelve a caer en un dualismo, que era lo que criticaba precisamente. Entonces, hay cuatro ejemplos que quiero que la próxima sesión veamos para abordarlo. Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos de juicios de juicios analíticos. Dice, el círculo es aquello que está en el interior de una circunferencia. Entonces, sí vemos, ¿no?, cómo el predicado está incluido en el sujeto. La sal es salada. Los solteros son no casados. El martes es un día de la semana. El todo es mayor que cada una de las partes que contiene. Los triángulos tienen 3 lados. Un cuadrado está formado por 4 lados iguales. El hielo es agua en estado sólido. A ver, aquí viene más. Aquí vienen unos ejemplos de juicios sintéticos. Perdón. La mesa es de color marrón. Podría ser de otro color. No todas las rosas son rojas. Mi hermano es el que está vestido con una camisa gris. Los perros son animales que las personas suelen tener en sus casas. Las empanadas de ese lugar son muy ricas. Los trucos de ese mago son copias de los que hizo uno del extranjero. Pues bien, tenemos estas 4 clasificaciones que hace Kant y pues inmediatamente se nos ocurre que tiene que haber combinaciones, ¿sí? Entonces tenemos los juicios analíticos a priori, que ya vimos algunos ejemplos, ¿sí? Los juicios sintéticos a posteriori, ¿sí?, que son aquellos que me dan más información, pero es información puntual, información particular sobre un hecho, ¿sí?, y que así como la mesa puede ser marrón o puede ser azul, pues es algo contingente, es algo que puede ser de una forma o de otra. No es algo que nos sirva para hacer ciencia. Hay una tercera combinación que no la aborda Kant porque dice que es imposible, que serían los analíticos a posteriori, ¿sí? Analíticos, ¿cuáles son los analíticos? Son los que el predicado está incluido en el sujeto, o el sujeto del predicado, ¿no? Sí. No se ocupa de experiencia. Entonces, pensar en un juicio analítico a posteriori, pues es absurdo porque incluso si tú fueras, por ejemplo, si dices triángulo, ya sabes que el triángulo tiene 3 ángulos nada más, ¿no? Entonces es analítico, pero tratar de pensarlo o de redactarlo en forma de juicio analítico a posteriori, si fuera posible, pues ya no es necesario, porque si vas a algún lugar, al terreno, a ver si realmente los triángulos tienen 3 ángulos, pues eso ya lo sabías, ¿no? El triángulo rosa. El triángulo es rosa. El triángulo es rosa. O el
cuadrado, No es rectángulos, analítico, cosas. sería... Es ahí ser sintético a posteriori. Ah, Ujú. Sí. Y hay un cuarto tipo, que es el tema de Kant, que es lo que le importa, que serían los sintéticos a posteriori. Son los juicios, los mecanismos, los razonamientos que hacen posible la ciencia, que hacen posible el acceso a información nueva, que hacen posible el descubrimiento de algo. O sea, es un pequeño mecanismo con el cual da Kant y nos ilustra cómo es posible que haya conocimientos nuevos. ¿Sí? Entonces, podrían pensar en alguna situación que ejemplifique un juicio sintético a priori. Por ejemplo, la penicilina mata bacterias. Ujú. La penicilina mata Ok. bacterias. En algún momento, O sea, ese descubrimiento, es una ley, ¿no? Es casi una ley, pues. Pero tuvo que ser producto de la experiencia. exacto. No sé si clasifique como sintético a priori, pero se me hace que a eso se refiere Kant, ¿no? Ujú. Pues bien, ¿el sintético a qué se refiere? No sé, o sea, este ejemplo que se me acaba de ocurrir de la penicilina, que es además a lo que me dedico yo, es una experiencia, es un experimento que se hizo, Ujú. pero que se transformó en una ley, Ok, se hace el experimento. en una ley general, ¿no? Bueno, se descubre esa ley y es ley porque es universal y necesario. Sí. Es decir, la penicilina siempre va a surtir efecto Ujú. necesariamente. Sí. No podría ser de otra forma. Ujú. Entonces, este tipo de juicios, este tipo de investigación nos devela mecanismos que son universales y necesarios. Solamente así es posible hacer ciencia. No, a ver, si la penicilina mata bacterias, no podría ser analítico también, ¿no? Juicio analítico. Como que la medicina ya de por sí sabemos que su característica es que mata bacterias. Sí, pero eso ahora lo sabemos. Pero cuando se hace el descubrimiento, no se sabía que la penicilina mataba bacterias. Estamos hablando de juicios. Juicios. Ok. Es como decir, Hay el que haber calvo no saber tiene juicio. pelo, es como, digo, el calvo carece de pelo. A veces pienso que la penicilina mata bacterias, se parece mucho, pero bueno. Ujú. Ahorita Veamos. sí ya, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Ahorita- Pues bien, Pero no es tan obvio, pues. ujú. ¿Por qué no, maestro? O sea, tú ves un calvo y dices, pues no, más de. También para la penicilina tuvo que hubo una experimentación y es lo que va, a lo que va, ¿no? Pues es, finalmente lo que se convierte en ciencia se vuelve universal, Exacto. ¿no? Sí. Pues bien, entonces, este tipo de juicio que hace posible precisamente esa universalización necesaria, que pasa primero por los sentidos y después se puede racionalizar, pues es lo que hace posible la ciencia. Pasa primero por los sentidos, es decir, nos llegan como datos empíricos. Recordemos que en este paradigma que se sitúa Kant, lo importante es el proceso, o sea, el procesamiento de esos datos empíricos, ¿sí? O sea, la razón que comprende y no tanto el objeto con sus características, porque él va a sostener que la realidad propia, íntima, el objeto en sí no es cognoscible. Entonces, al momento de comprender el objeto, hay
los filtros que mencionaba hace rato que hacen posible comprender, es decir, cuando ya está comprendido, ya está mediado, ¿sí? Ya está filtrado. Son varias las categorías que también vamos a verlas en la próxima clase, pero digamos las principales son las de tiempo y espacio. O sea, la mente tiene una función que, por decirlo así, espacializa, ¿sí? O sea, sitúa el objeto en un espacio y temporaliza, ¿sí? Porque hay una sucesión de acontecimientos, hay un antes, hay un después, y no es posible no pensarlo así, pero es precisamente función del pensamiento entender así los objetos. Entonces, los datos empíricos que se me presentan, ¿sí? Que ya están mediados por mi maquinaria mental, ¿sí? No es eso que realmente está ahí, ¿no? Sino que es algo precisamente que se me presenta como un fenómeno. Eso es el fenómeno para Kant. Entonces, lo que yo veo, lo que yo comprendo, son fenómenos. El fenómeno en contraposición al número que ahorita vamos a ver, y la próxima clase también vamos a ver las implicaciones profundas del número, ¿no? En la imposibilidad de la metafísica. ¿Qué es aquí? Esto es de la razón práctica. La razón pura, y luego viene la razón práctica. Okay. Sí. Muy bien. Entonces, pues decimos el fenómeno es algo que se me presenta, es algo que viene mediado por las categorías del pensamiento, no por las categorías ontológicas, como las de Aristóteles, ¿no? De cantidad, cualidad y demás. ¿Dónde estaba? Ok. Entonces, el fenómeno, que es precisamente el resultado ya racionalizado, queda en nosotros como el concepto, ¿sí? O sea, esa es la explicación, esa es la manera de cómo yo llego a conceptos, o cómo el concepto queda en mí. Entonces, el concepto, obviamente mental, es lo que es accesible a todo mundo. Entonces, el concepto en su forma, digamos, pura, se ejerce a través de los juicios, pero también a través del lenguaje. O sea, no hay otra forma. Perdón. El juicio y el concepto se hace patente, se ejerce únicamente en el lenguaje. Y aquí Kant abre otra gran ventana a filósofos posteriores, ¿sí? Porque hace ver cómo el entendimiento está mediado precisamente por el lenguaje. Para Kant el conocimiento es lingüístico. Y deja de lado el espacio, de las dos categorías, tiempo-espacio, ya en realidad ya no depende del espacio. Exacto. Entonces, por eso nuestro conocimiento, que está ahí patente en el lenguaje, es que es posible acceder a los conceptos desde diferentes idiomas. ¿Sí? O sea, por eso son intercambiables los idiomas, por eso se pueden traducir. ¿Sí? Porque más allá del término que designa un concepto, está el concepto mismo. ¿Sí? Aunque el origen de la palabra traducción es traición, ¿no? Porque no simplemente es tan fiel como, por ejemplo, traducir cosas en alemán, o digo, eso es de lo que he leído sobre las traducciones, de cómo
simplemente del alemán al mexicano, el mexicano al alemán. Hay conceptos culturales muy difíciles de traducir, o digamos, fielmente traducirlos. Entonces, la raíz de la traducción es la traición, como la cierta, ¿cómo se podría decir? Cierta alteración ahí, ¿no? Sí, pues ese fielmente, como lo menciona usted, es precisamente la fiabilidad que le preocupa a Kant. Bueno, esto es lo que él nos presenta, ¿no? Filosofía del lenguaje, hay otros planteamientos, pero sí, ciertamente la traducción es esa suerte de traición, incluso dentro del mismo lenguaje, pues sabemos que no hay sinónimos perfectos, ¿no? Por más que nos esforcemos, siempre un término, por más parecido al otro, un concepto, no cumplen la misma función, ¿sí? O sea, cada término tiene su realidad que designa una realidad muy, muy específica. Cuando dice Kant que Tiene todo la teoría de denotación y connotación. Su forma de expresarse, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, leer a Marx sería ideal leerlo en alemán, o Descartes en francés, Sí, sería francés. sí. Y tantas cosas, ¿no? Como lo mismo cuando lees en inglés, eso. Dicen que, cuando yo no sé mucho inglés, pero dicen que hasta sabe distinto, ¿no? Ese tema lo explica muy sabroso Héctor, ¿no? Desde Wittgenstein. Él es experto y sí. Traductora. Ajá. Ah, sí, es traductor. Pues aquí andaba Héctor, ya se salió. ¿Era austriaco? Wittgenstein, ¿de dónde era? Sí, usted. Sí. De los vieneses. Prusiano. Como vivió en Inglaterra. El tipo era ingeniero, Soldado. sí, se jactaba de no haber leído a los filósofos. Muy bien. Entonces, el fenómeno, eso que nosotros entendemos que no es precisamente la realidad íntima de las cosas, ¿sí? Que deviene de los juicios que yo puedo hacer mediados por el entendimiento y que son propios de nuestra mente humana, ¿sí? Y no de otras, porque no sabemos qué mecanismos mentales tengan otros animales, ¿sí? Es precisamente la naturaleza del entendimiento, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que investigar, porque aquello que está detrás, la cosa en sí es incognoscible, no podemos acceder a ella, es imposible, o sea, ni siquiera con la ciencia, porque la ciencia que hacemos es ciencia de los fenómenos, ¿sí? Ahí está un punto muy radical de Kant, que incluso los mismos kantianos matizan posteriormente, ¿no? Y salvan un poco la situación. Entonces, eso otro que está ahí, que está escondido, a lo cual yo no puedo acceder, ¿no? Lo cual yo puedo conocer únicamente como fenómeno, es el númeno, ¿no? Que viene del griego númenon, algo así, y es lo pensado, ¿no? Lo que se pretende decir, ¿no? Esa frase lo explica muy bien, lo que se pretende decir. Lo que tú comentabas de la suma de los números, que el número, cuando tú decías que es imposible que yo no puedo concebir que 3 más 5 sean 8, por lo que estás comentando, pues debe de tener algo de realidad, debe de partir de un fenómeno. Y aquí Kant dice, estamos en este ámbito del fenómeno, de lo que permanece de manera invariable lo del tiempo, que no requiere de una realidad del fenómeno. Yo lo entiendo, a ver, a lo mejor estoy equivocado. El número es lo que hay atrás de este sombrero, por ejemplo. Yo veo un sombrero aquí, pero a lo mejor es otra cosa. Yo lo percibo como sombrero porque mis estructuras mentales me hacen pensar que es un sombrero, ¿verdad?
Sí, que sea que sea, o sea, al ¿no? final es la sustancia. Sí. La diferencia es que la sustancia, por ejemplo con Aristóteles, tiene ciertas categorías, ciertos accidentes que me permiten conocerla en su esencia, lo que hace la mesa ser la mesa, ¿sí? Lo que hace a cualquier cosa ser lo que es, porque son características o categorías con las cuales cumple cualquier objeto que es. O sea, si uno enumera todas las categorías aristotélicas, dices todo lo que se puede decir sobre la cosa. Aquí ya es el concepto de sombrero, fenómeno, y el concepto de sombrero. El concepto es fenómeno, no requiere de una realidad, no requiere, ya lo tienes, el concepto. Sí. El uno y el sombrero como concepto. No requiere del fenómeno, no requiere de verlo, para que tú lo imagines, de hacer un juicio sobre ese nombre. Sí, pero la diferencia es que con Kant el número es precisamente esa sustancia, porque la sustancia no me dice nada, es un concepto metafísico, que es la crítica que hace Kant. Entonces, esa sustancia es número, no se puede conocer. Lo que yo conozco es aquello que yo percibo a través de los sentidos y que luego además está mediado